Platícanos, por favor, de qué se trata la reforma o en qué punto estamos de la reforma. El 15 de diciembre es una fecha límite este año. El debate, como tú sabes, ya dijo el presidente Plan B, ya vimos la reacción también del presidente. La gente ha salido a las calles como hace mucho no salía, con un tema de la democracia que sí importa. Luis Carlos, ¿en qué punto nos encontramos y hacia dónde vamos? El punto en el que nos encontramos es el siguiente. López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional en abril pasado. Estuvo, digamos, durmiendo en el Congreso hasta hace un mes que se reactivó la idea de que esa reforma tenía que votarse. La propuesta de López Obrador contiene algunos elementos positivos, pero tiene un centro neurálgico muy nocivo para la democracia, que básicamente constituye el problema mayor, que es convertir al INE en un brazo político del gobierno. Esa parte es, digamos, lo que ha contaminado todo, y por eso pues muchísima gente salió a marchar el domingo pasado. El PRI anunció el lunes que va a votar en contra de esa reforma, lo cual significa que esa reforma no tiene los votos para ser aprobada ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, porque se requiere una mayoría calificada. Entonces el presidente, sabiendo eso, ayer salió a decir que entonces hay un plan B, que consiste en tratar de cambiar la elección de los consejeros del INE y eliminar a los plurinominales y hacer otras cosas a nivel de ley. Ahí Morena sí tiene los votos en ambas cámaras para poder lograrlo. El gran problema es que si López Obrador quiere hacer todas las modificaciones que propone a nivel de ley, pues va a violar la Constitución, porque en la Constitución se establece cómo se elige a los consejeros, se elige la existencia de diputados plurinominales, entre otras cosas. Entonces, ahora estamos en un problema porque el presidente, sabiendo que viola la Constitución, va a mandar a Morena a hacer esto en 2 semanas, y entonces vamos a entrar en un litigio político. Y luego, a la vez, López Obrador acaba de anunciar hace 5 minutos de que va a encabezar una marcha el día 27 de noviembre, porque claramente pues no quiere que le ganen la idea de que la oposición o la clase media está marchando en contra de él, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué viene? Pues viene un conflicto político, dimes y diretes, pleitos, un proceso legal, un proceso legislativo que va a ser Morena, que es inconstitucional, y 3 o 4 meses de más conflicto. Eso es lo que viene, desafortunadamente. Sí pudiera ser, ¿no? El presidente se enfrasca en una especie de desaire y desprecio permanente a la clase media y a los empresarios y a los que trabajamos en este país y que sacamos adelante también, y que somos mexicanos todos. Es decir, el presidente se enfrasca en un debate que para mí es estéril. Estar cuestionando y hacer esa diferencia de clases que no debiera haberla. Él debería poner el ejemplo, pero eso es otro tema. eh, Luis Carlos, a ver, el presidente, ¿qué pudiera hacer con la modificación legal? Dice, voy a mandar un plan B. ¿Su plan B hasta dónde le alcanzaría? Si, es decir, si no Pues violaría la Constitución, ¿en qué, por ejemplo? el plan B, si se aprueba reformas en la ley que contradicen la Constitución, pues lo que debería de ocurrir es que la Corte revoque esas modificaciones pronto, digamos en enero o febrero, y entonces estamos en el mismo punto que hoy, pues que no hubo cambios. Pero no importa, porque en la mente del presidente todo se trata de hacer testimonio, de estar como en una lucha. López Obrador lo que va a decir es que él está tratando de limpiar al sistema electoral de la corrupción y del fraude, y que los conservadores enquistados en el Congreso y enquistados en la Corte y enquistados en los medios están en contra de él. Todo es narrativa. El arte de gobernar de López Obrador es el arte de la narrativa, entonces todo es eso. Por lo tanto, no le importa el contenido de las leyes o de la Constitución, él quiere simplemente hacer propaganda, dejar testimonio, estar en una lucha, mantener asusada su base electoral. Eso es esto, tal forma que pues así vamos a estar los próximos 2 años que restan de este sexenio. Por eso, ¿para qué le alcanzaría si dice que su plan B? Por ejemplo, ¿qué pudiera hacer legalmente en su reforma? ¿O qué pudiera reformar con Bueno, Morena? dentro del plan B, lo principal Sin no violar va la a pasar. Constitución.
sin violar la Pero hay Constitución. cosas que legalmente sí pueden modificar. ¿Qué pueden modificar? Ajá. Por ejemplo, la estructura interna del INE, ahí se puede establecer que se pueden fusionar y compactar algunas áreas del INE y con eso ahorras dinero, sí. A nivel legal puedes establecer los alcances de la fiscalización del INE en contra de partidos. A nivel legal puedes reducir la capacidad sancionatoria del INE. A nivel legal puede ser cosas de este tipo, que la verdad son cosas menores frente a esta idea de refundar al instituto. Pero hay algunas cosas que sí pueden hacer y que sí pueden tomar vigencia, por supuesto. Lo que no pudiera hacer el presidente, ¿qué sería? Todo lo demás, que es entonces eliminar plurinominales, dictar que se elijan a consejeros de voto directo, que es lo Así es, eso primordial, no pasa a nivel legal, solo constitucional. solo constitucional. Estamos en ese punto. Ojo, porque si lo llegasen a hacer aprobar, la Corte lo puede tumbar en una controversia constitucional, ¿no? Sí, Como dices. eso debería de ocurrir si las instituciones funcionan correctamente, por supuesto. Ahora, nada más déjame decirte para que la gente lo recuerde. López Obrador dice que la gente, el pueblo, debe elegir a sus consejeros. Lo que no queda claro es que para que elija a sus consejeros, primero tiene que haber un proceso de nominación de candidatos, y ahí es donde está el problema, porque esos candidatos a consejeros los propone el gobierno, o sea, los va a proponer López Obrador, Ujú. y también los propone el Congreso, o sea, mayormente Morena, y otros los propone el Poder Judicial, pero quiere decir que desde el inicio de este proceso para que el pueblo elija a sus consejeros, en realidad el gobierno es el que pone los candidatos. Entonces, ahí es donde está el problema, porque si el gobierno pone candidatos, pues esos candidatos van a venir con la bendición del poder político. Por eso es que al final de esto, los que quedarían como consejeros serían gente que hubiese sido nominada por el poder político. Ese es el problema. Ahora, simplemente quiero decir, imaginemos que ganara la propuesta del presidente de que los consejeros del INE sean elegidos por el pueblo. Imaginemos que eso se aprueba a fines de noviembre y luego a fines de diciembre se concluye el proceso legislativo, porque las legislaturas de los estados tienen que dar su voto aprobatorio. Si Ujú. de acuerdo a la ley vigente, en marzo se van 4 consejeros. ¿Tú crees que el INE va a poder organizar una elección nacional para elegir a estos nuevos consejeros para que estén listos en marzo? Porque en marzo terminan los actuales. Pues no. Organizar una elección nacional para elegir consejeros del INE cuesta como más de 1,000 millones de pesos. Requiere una capacidad logística impresionante, porque hay que instalar pues 160,000 casillas como si fuera una elección de presidente. ¿Cuánta gente tú crees que va a salir a votar en una elección de Claro. consejeros? La gente no sabe qué hacen. Volvemos con más información. Estoy hablando con Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces IFE, quien condujo la elección del 2006 y que pues está también explicándonos, venimos del anterior corte, sobre lo que el anterior segmento, cuáles son los alcances del presidente, porque sí es muy importante el plan B que anunció, y el plan B con la mayoría morena solo le alcanzaría para reformar la estructura del INE, a minorar o reducir los alcances de la fiscalización, de la investigación del instituto, pero no para reducir los plurinominales, uno, dos, por ejemplo, no para dictar o para establecer el voto directo con los consejeros. Tendría eso que ser una reforma constitucional que necesita las 2/3 partes, es decir, de más fuerzas políticas. Luis Carlos, adelante y la conclusión, por favor, con lo que estabas diciendo, que es importante también. Bueno, hago 2 comentarios. El primero es un tema que a mí me llama mucho la atención. La propuesta del presidente López Obrador dice que va a aumentar el número de plurinominales, de 200 a 300 en la Cámara de Diputados y de 32 a 96 en el Senado. Pero antier salió a decir que él quería eliminar a los plurinominales. Entonces yo no sé si no conoce la propuesta que él presentó o si ahora ya cambió de parecer. Reitero, la propuesta de López Obrador aumenta el número de pluris, pero él está diciendo, siempre que opina dice que lo que él quiere es desaparecerlos porque son achichincles. Primer tema muy importante para tratar de preguntarnos qué está pasando.
¿Por qué en el documento escrito dice una cosa y él pronuncia otra cosa? Segundo, lo que va a venir en los próximos 2 años son pleitos, va a venir una narrativa de ataque al INE, va a venir una narrativa de decir que en 2024 puede haber fraude electoral. Eso es lo que va a ocurrir. El INE pues va a estar ahí en medio de ese pleito entre él y sus adversarios. Eso es lo que va a ocurrir. Acaba de anunciar hace 10 minutos que el 27 de este mes va a encabezar él una marcha en la Ciudad de México, multitudinaria, después de la cual va a dar su informe de gobierno. Quiere decir que el presidente está muy inquieto, muy molesto, muy preocupado por la marcha del domingo, y ahora él va a recurrir a esto. De tal forma que lo electoral, desafortunadamente, la oportunidad de mejorar el sistema, que sí requiere mejora, va a quedar a un lado, y lo que vamos a ver son pleitos alrededor de esto. Pues ahí está la información y esto apenas yo creo empieza, Luis Carlos, ¿estarás de acuerdo? Hay que mantenernos Así es. y vamos a estar, por supuesto, consultándote. Gracias por tu tiempo y estamos Buenos días, gracias. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, el expresidente del entonces IFE, y seguiremos consultando, por supuesto, voces, debatiendo, como nos hemos metido ampliamente al tema por la importancia y muy, pero muy, vamos a decirlo, sorprendente, pero lo recibimos de mucha y muy buena gana, que la gente ahora sí se interese por lo que está ocurriendo en ese tema. Es necesario, aunque el presidente la desprecie, el presidente desprecia a la clase media y el presidente desprecia al empresariado en su mayoría, no a todos, ya sabe a quiénes no, porque no le gusta al presidente que le den pues prácticamente la contraria, así, o que estén en contra de él. Cualquiera que pueda pensar diferente, que el presidente cualquiera que se oponga a lo suyo es fifí, ya sabe usted, es conservador, son hipócritas. A Woldenberg, a uno de los padres de la democracia de este país, que permitió que se derrotara al PRI después de 70 años de partido de Estado en el 2000, que todos celebramos. Él se le olvidó que él lo aprobó, que ese mismo organismo le permitió ganar como jefe del gobierno de la Ciudad de México en el 2000. Hipócritas, no, es una forma ya el presidente en otra realidad, en otra realidad, y no te la atravieses porque aguas, a ver por dónde, ya ves Murillo Karam, a ver, no se pudo por la Ayotzinapa, vamos por otra cosa, y así, un manejo del poder a la antigüita.